Bueno, aquí nos dicen que atendiendo a la inestabilidad, no, aquí nos dicen de los privilegios de la Comisión Federal de Electricidad, dice, ¿por qué llamar privilegios a algo que es en beneficio del erario público y de la colectividad? Privilegios es entregar la generación a las empresas privadas. Eh, doctor Maestro Pimentel, ¿podría comentarnos algo al respecto? Sí, muchas gracias. Pues, hombre, creo que con lo que acaba de decirnos el diputado, queda más que claro que sí se trata, no quisiera yo decir darle privilegios, pero claramente en los términos en lo que nos ha expuesto el diputado, sí se trata de devolverle a la CFE preeminencia y poder sobre todo el sector eléctrico nacional. No sé si privilegios sea la mejor palabra, pero no hay ninguna duda, insisto, de que de lo que se trata es de eso. Eh, en beneficio, dice, del erario público. Eh, Ujú. pues no sé cómo se está entendiendo, pero de lo que yo entiendo es que ahora le vamos a tener que inyectar más recursos a CFE. Diputado dice que no hay problema porque ahora tenemos una capacidad de generación que la CFE con creces puede cubrir. No, Con un- no, no, la CFE no. En general todo el sector eléctrico, entre los privados y la CFE tienen toda esa capacidad instalada. ok, y que no habría problema en lo inmediato. Sí. La pregunta es si están hechos los cálculos respecto de los incrementos que la demanda tiene año con año, porque la demanda año con año crece. Estamos saliendo de un problema mundial de pandemia, ahora la guerra. Vendrán tiempos en donde la demanda va a aumentar considerablemente y yo no sé si ahí podríamos digamos, con tanta certeza afirmar que vamos a poder cubrir ese incremento. Creo que valdría la pena revisar los números. Dijo el diputado que el negocio no está en la transmisión y en la distribución, que el negocio está en la generación. Valdría la pena pedirle a CFE esos números. Verán ustedes que en donde la CFE hace dinero es en la transmisión y la distribución, por una razón obvia, porque es la única que hace eso. En la generación, el negocio está, sí, para los que ofrecen mejores condiciones en la generación. Pero bueno, no quiero salirme del tema, estoy tratando de contestar la pregunta que acá nos hacen. Dice que es en beneficio de la colectividad y que, bueno, pues sí, si logramos, digamos, garantizar esta seguridad energética de que va a haber luz para todos a precios asequibles, sin interrupciones, pues por supuesto que será en beneficio de la colectividad, ¿no? Muy bien, Yo puedo bien, hacer un comentario adelante, a la misma adelante. pregunta. Bueno, sí hay privilegios ahora para la empresa privada y se trata de que ya no los tenga. Y sí hay desventajas para la CFE que le tiene que comprar a precios muy elevados. Hay un esquema que se llama precio de margen o pues sí, marginal, en lo que la CFE lo explica y me parece verdaderamente absurdo porque empiezan a comprarle a los que venden más barato y se les permite que inyecten a la red y luego al final, en la noche, se le compra al que vende más caro, pero la CFE, contrato tras contrato, queda obligada a pagarle a todos el precio más caro del día. Entonces la CFE dice, entre lo que yo quedo obligado a pagar más caro y entre lo que tengo semi paralizadas mis plantas generadoras, entre otras mis hidroeléctricas, alega, por ejemplo, que la inundación que hubo hace un año y medio en la zona de Villahermosa fue porque se desbordaron las presas, porque estaban a medio funcionar las hidroeléctricas. Yo no sé si esto sea así, no puedo, estoy repitiendo los argumentos de ellos. Que entre una cosa y otra pierde dinero la CFE, que cuando eso deje de suceder, deje de perder, podrá bajar la tarifa. Pero ¿de qué se trata al final? Lo acaba de decir muy bien Sergio Pimentel, el expositor. ¿Usted trabajó antes en algún órgano regulador del sector eléctrico, don Sergio? Sí, diputado, en la CRE y en la CNH, en ambos. Bien, pues usted sabrá más que yo de este tema. Bueno, eh, de, de lo que se trata es, uno, pues de que haya generación y abasto suficiente en la previsión para el futuro del país. Uno.
2, que sea cada vez más limpia la generación de la energía. Y 3, que sea a precios accesibles al bolsillo de los mexicanos. De eso se trata. No estoy de acuerdo con que se da lo mismo quien genere. La verdad es que no. En esta materia, que no son dulces, ni ropa, ni coches, ni computadoras, es algo importantísimo, es electricidad. Pues debe ser el Estado el responsable. Se está definiendo como un servicio público y hay una propuesta para que se defina como un derecho humano el acceso a la electricidad o como una precondición para el ejercicio de todos los demás derechos humanos, por una parte. Y por otra, lo que dicen las cifras de esas láminas que ya tienen ustedes ahí, que pues, es lo que no habrán podido ver ahora, es que hay casi el doble de capacidad instalada en este momento de generación. Entonces, por los siguientes próximos años, entiendo que no hay problema. Un boicot, un bloqueo, bueno, es inimaginable, es inimaginable. Miren, existe la ley de expropiación en este país y una disposición constitucional que permite expropiar. No se ha expropiado nada en México, nada. Y aquí no se está optando por quitarle la empresa a nadie. Seguirán trabajando los extranjeros, se van a llevar pues, casi todo el 46%, pero con otras reglas, esa es la propuesta, ¿no? Entonces, sí hay mucha capacidad instalada, sí hay ahora ventajas para la empresa privada y pues planteamientos que se corrija eso. ¿Puedo rápidamente una reacción? ¿Se puede? Adelante, adelante. Claro. Diría yo que nada hay más importante que la salud, ¿no? Y en la salud y en la educación, pues el Estado, por supuesto, que ofrece ambos servicios, pero también hay privados que están ahí y que quien pueda y quien prefiera acudir a un hospital privado, pues hoy lo hace. Lo mismo con la educación. ¿Por qué habría de ser distinto con la luz? Pero usted lo dijo muy bien. Este es un tema que más que jurídico, trae detrás un componente ideológico muy importante. Y por eso las discusiones suelen no ser jurídicas y se suelen ir por un camino en donde es más difícil encontrar un acuerdo. Sí. Yo diría, si hoy hay capacidad instalada de parte de la CFE, hombre, qué bueno, dejemos que sean los privados los que quieran que inviertan en ese sector. CFE no lo va a hacer, está muy bien. Yo diría, al no ser jurídico, y termino, al no ser jurídico la discusión, no obstante, si hay consecuencias, estas sí, no políticas, estas sí jurídicas, que posiblemente se están dejando de lado. El impacto presupuestario de la iniciativa, que no es político, es jurídico. ¿Cuánto va a costar desconocer, cancelar o anular estos contratos? ¿Cuánto va a costar en materia de litigios internacionales? Eso no es político, ¿eh? El Tratado de Libre Comercio claramente comprende la materia de energía eléctrica. Yo discrepo y lamento la declaración del abogado general de la CFE, de que simplemente dijo, no, hombre, el capítulo de energía no está en el TLC. Pues, hombre, está clarísimo que está, y está clarísimo que cancelar, desconocer o, no, o anular estos contratos nos puede llevar y nos va a llevar, casi con toda seguridad, a paneles arbitrales en donde vamos a hablar de mucho dinero. Eso no va a ser en beneficio del erario público. ¿Cuánto cuesta eso? A mí me gustaría saber si tienen ya un impacto, porque la iniciativa misma debió llevar un impacto presupuestario. Eso, insisto, es muy importante y es un tema que yo creo que valdría la pena pues tenerlo ahí, ¿no? Sí, sí lleva un impacto presupuestal acompañado de una iniciativa que dice que no lo tiene. Y lo dice por dos razones. Uno, porque no se puede calcular el costo presupuestal de un litigio con resultado futuro incierto. Y segundo, porque el gobierno está muy confiado en que no habrá litigios o casi no habrá litigios y que los que haya van a poder resolverse a favor, porque alega que ni a una expropiación indirecta cabe aquí, que no es la toma de inmuebles o de bienes tangibles, sino de perspectivas económicas derivadas de un derecho, de un contrato, etcétera. Pero que también hay una cláusula anticorrupción en el TEMEC y que el 16% que se le resta al actual
mercado del que dispone ahorita la iniciativa privada del 62 para quedar en el 46 es ilegal y que encaja muy bien en la cláusula anticorrupción que ha sido concedido a las empresas privadas con acuerdos administrativos o de la CRE o de la propia CENER, en, pues en acuerdos indebidos, en connivencia entre unos y otros para favorecerle la extensión de sus contratos. Están confiados el gobierno federal en que no habrá mayores litigios y que la mayor parte, si no todas las empresas privadas extranjeras, estarán de acuerdo en quedarse con lo que tiene y volver a firmar contratos o aceptar permisos con otros alcances menores. Yo quiero creer que estén en lo correcto. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a pasar al siguiente comentario donde se refieren a la inversión. Dice, sería bueno poner en la mesa qué inversión existe de 2013 a la fecha y a quién beneficia esa inversión y si realmente es inversión privada. ¿Alguno de ustedes quiere comentar algo? Sí, con gusto. En materia de exploración y de extracción, la inversión autorizada por el regulador es en números cerrados de 40,000 millones de dólares. La inversión ya ejercida en los contratos es del orden de 14,000 millones. Eso, lo dije antes, está ahí, está en la página de la CNH. Inversión en el sector eléctrico, yo no tengo las cifras. Y un tema, además, déjenme decirlo de principio. Si estamos discutiendo una iniciativa en donde la CFE está en el centro, hombre, creo que valdría la pena que las cifras que se revisan, pues no fueran las de la CFE. Lo que pasa es que en los hechos, el regulador está desaparecido. La CRE en los hechos ya no existe. Pero fíjense ustedes, y yo tengo amigos en la CFE, la gente de la CFE es valiosísima. Estoy hablando de manera institucional. Sí. Estamos en una reforma constitucional queriéndole dar a la CFE el carácter de órgano constitucional autónomo y utilizamos las cifras que nos da la CFE. Parece que hay un tema de principio, insisto, que no es atacar a la CFE. Reitero, yo conozco a mucha gente de la CFE, es gente valiosísima. Es un tema de principio. La CFE es el jugador preponderante acá. No debería haber un regulador ahí que fuera el que diera las cifras, el que de alguna suerte pudiera darnos una visión objetiva de principio, insisto. Perdón que lo reitere. No es un tema personal en contra de nadie, sí. Es un tema institucional. Entiendo. ¿Qué inversión hay en materia de petróleos? No lo sé y creo que a Pemex no se le está tocando ahora. Si bien se propone la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, me parece que eso está a revisión, no lo tenemos definido, porque pues la CNH, ¿verdad? CNH, no tiene que ver con la CFE, ni con las, ¿verdad? Con la producción de energía. Pero parece que está en el mismo párrafo constitucional. Bueno, pero la inversión en energía eléctrica no sé los montos, no los puedo precisar. Los de la iniciativa privada, me parece que también aducen haber invertido 11,000 millones de dólares en una versión, y en otra he leído que aducen haber invertido 44,000 millones de dólares. La crítica que se ha hecho a eso, se las dije hace un momento, que no es inversión que venga de fuera del país en su mayoría, y que la que viene del país, yo les he dicho que es la versión de la CFE, pero es también de la CNE, ¿no? En todo caso es el gobierno quien inicia y da sus cifras. La que viene del país proviene de nuestros propios ahorros de los mexicanos. Y bueno, pues es dinero que tendrán que pagar quien lo pidió prestado, que son las empresas extranjeras, pero es dinero de aquí, del ahorro de nosotros. Luego hay un par de fondos internacionales que me parece que son los dueños de la mitad del mundo. Me parece que uno se llama BlackRock y el otro se llama
Banner Group, no estoy cierto de este segundo, que son los verdaderos dueños de las empresas internacionales eléctricas. Me dicen que la mayor parte del capital de Iberdrola, la gran empresa española, pues pertenece al fondo mundial que se denomina BlackRock. Entonces, más inversión privada habrá enseguida, yo creo que muy poca. Inversión pública, sí, seguirá habiendo una partida presupuestal para la CFE, y la CFE tiene ingresos propios muy importantes, pues vende pues, en todo el país el fluido eléctrico. Entonces, lo que les dije hace rato me parece que es un dato cierto, ¿eh? Hay una gran capacidad instalada que nos permite respirar para los próximos años sin mayores problemas y poder pensar en planear y estabilizar un sistema. Pero así como ese esquema de órganos constitucionales que ha proliferado en el país, en donde algunos son innecesarios, le han ido quitando al Ejecutivo facultades y lo han debilitado cada vez más, y eso se presenta como un rasgo democrático. Creo que no nos ha funcionado bien en México. Por ejemplo, las funciones que tiene el IFETEL, pues eran de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las funciones que tiene el INE, pues eran de la Secretaría de Gobernación, y desde luego que daba lugar a muchas disputas, y qué bueno que se creó el INE. También hay otro problema con el INE de diferente naturaleza. Y las funciones que tenía el INEGI también, que había el INEGI, pues también las tenía la Secretaría de Gobernación y en parte la Secretaría del Presupuesto o de la Presidencia cuando la hubo, y así por el estilo. Pero hay algunas áreas de la actividad nacional que deben estar fuera de los tres poderes. Yo decía el otro día en la tribuna, bueno, pues quien cuenta el dinero, que es el Banco de México. Indiscutible que sea un órgano autónomo al lado de los tres poderes. El que cuenta los votos, decía, pues sí, el INE con independencia de los alcances que tengan o del comportamiento de los consejeros en turno que están en disputa con el partido del gobierno en este momento, que no debería ser así. Y el que cuenta la gente, creo que es muy importante la cuenta de la gente, los censos, porque tienen efectos jurídicos y sociales muy importantes. Simplemente la población es un elemento para la distribución del presupuesto regional. Y así habría un cuarto órgano para la principal industria de México, de cualquier país, que es el de la energía eléctrica. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer la última pregunta porque ya hemos abusado del tiempo de los ponentes, pero la discusión está tan interesante que quisiéramos abarcar todo, ¿no? Ya las dos últimas tienen alguna relación de la licenciada Laura Loaiza y del licenciado Rafael Burgos, pero tienen alguna relación, por eso las voy a leer juntas, donde nos dice que si las empresas privadas tienen los mejores clientes, no a los consumidores de las comunidades, eso la competencia no los quiere, es un autoengaño, nos dice, ¿no? La licenciada Laura Loaiza. Y el licenciado Rafael Burgos dice, si quedamos que la Comisión Federal de Electricidad sea eficiente y de los mexicanos, pregunta, ¿se va a mejorar su planta productiva? Son casi 94,000. Vamos a ser productivos más eficientes, ¿no? Entonces, en realidad estamos viendo si la Comisión Federal de Electricidad pues prestará mejores servicios, se interesará más por la comunidad, más que por las ganancias, ¿verdad? En concreto, ahí sería esas dos preguntas coincidentes. Diputado, Bueno, quiere... bueno, adelante. Adelante, Okay. maestro. no, respecto de la vocación social de la CFE, el diputado lo dijo creo que con mucha claridad, ¿no? Ahí la CFE tiene que llegar sí o sí, porque no es una empresa, lo dijo él, como cualquier otra. Pero para eso hay recursos específicos. Hay un fondo que está previsto para que la CFE pueda llegar a esas comunidades en donde, en efecto, las reglas del mercado no operarían, porque no hay masa crítica, porque no sería rentable para ninguna empresa llegar ahí.
Entonces, sí, el marco jurídico vigente contempla un fondo para estos casos que se apuntan. Y el otro me parece un tema también muy relevante, el pasivo laboral. ¿Cuánto nos cuesta tener un Pemex y una CFE con estas cargas, ¿no? De pensiones, de dinero que año con año se destina y que además año con año se incrementan, ¿no? Las condiciones contractuales. Y ahí no sé cuáles sean las líneas que se estén pensando en términos de la iniciativa, pero ciertamente ese es un pendiente que se está arrastrando y que ojalá se pueda atender. Por cierto, entiendo que en CFE se redujo la edad de jubilación, lo cual incrementa considerablemente este pasivo laboral. Pues, Sí, pues, a ver, es ajá, que estaba, adelante. estaba haciendo Ajá, un voto a favor de una modificación a la ley del Infonavit. Eh, Perdón. A ver, pues sí, eh, los privados se han quedado con los grandes consumidores, con la figura del autoabasto. Por ejemplo, todos los Oxxos son socios, la verdad es que simulando que son socios de una gran empresa generadora que ni los conocía, pero les vende las acciones de $1 para hacerlos socios y entonces poderles vender directamente. Y son clientes que pierde la CFE y es su queja. Entonces, pues sí, sí. Si tiene los mejores clientes, la IP tiene 77,000 en las empresas de autobasto, que son los grandes consumidores de energía eléctrica del país, las industrias eléctricas, grandes industrias comerciales departamentales, cadenas, pues también transnacionales como Walmart y otras por el estilo. Y por una parte, por otra, por los pasivos, sí, a ver, ¿de qué se trata? Pues de que la gente viva bien. Eh, Ojalá y aquí se pagaran $10 la hora. Y como los europeos, la semana redujera sus horas de labor y tuviéramos estándares de calidad de vida mejor. ¿Qué hacer con 90 y tantos mil empleados de la CFE? Pues se van a jubilar, recontratarlos. La tecnología permite, yo creo que sustituir la mano de obra ocupacional, así sea muy calificada, tradicional. Pero hoy por hoy, pues son muchas familias de mexicanos que viven de la CFE. Cortarlas y despedirlas así como así, pues es otra manera de entender el gobierno. Por ejemplo, el señor Calderón, en su tiempo, con un decreto administrativo, pues desapareció una empresa descentralizada importantísima, que era Luz y Fuerza del Centro, con miles de empleados y miles de familias dependientes, y la desapareció y llovió y tronó y relampagueó, repitiendo las palabras que hizo el presidente López Obrador hace poco, pero nada se movió y se fueron a la calle todas esas personas. No es posible hacer eso. ¿Qué es deseable? Pues que sea más eficiente, que maneje con mayor escrúpulo, cuidado y eficacia su dinero. Ni la empresa pública es sinónimo de corrupción e ineficiencia, como tampoco la empresa privada eh, lo es de este aspecto, como tampoco es ejemplo de eficiencia y de productividad. ¿Cuántas empresas han quebrado la empresa privada, los empresarios privados en nuestro país? ¿Cuántas veces fue y vino en las aerolíneas mexicanas a manos privadas y públicas? ¿Cuántos rescates ha habido? ¿Qué pasó con los autopréstamos de banqueros? En todos lados se dan esos casos. Pues bueno, habrá que insistir mucho en eso, pero proponer que se descargue laboralmente la CFE si es que llega a adquirir esta nueva dimensión constitucional y estas nuevas responsabilidades de conducción y operación de todo el sistema eléctrico, pues no es tan sencillo. Deseable será que vaya depurando sus cargas laborales y mejorando sus procedimientos y niveles y rangos de eficiencia en su actuar interno.
Así es, pues un tema interesantísimo. Bueno, ya no nos dio tiempo de leer todas sus preguntas, sus comentarios, pero tomamos nota y seguramente vamos a hacerles llegar eh, la presentación que nos compartió el diputado para que tengan los datos de Tengan Comisión esa Federal de versión. Es un Electricidad. dato, una versión, sí. Es una versión. Ok, les agradezco mucho. Y bueno, ya finalmente el doctor Jorge Castañeda quería hacer algún comentario, no sé si respecto a las preguntas o a hacer Yure. Ujú. Ah, Yo, está cerrado el micrófono, el Jorge. mío, No, yo Jorge. tengo algo más que decir, no sé si sea en este momento o me espero. Nada más adelante, adelante. Que Ya, creo que el ya día de está. hoy, perdón, Listo. ¿Me escuchan? sí, Perdón. Ok. Bueno, miren, es algo rapidísimo. Este, cuando los jueces tienen un caso interesante y leen la demanda y leen la contestación y ambos puntos de vista les parecen tan sólidos que no pueden decidir fácilmente a quién le dan la razón. Después de escucharlos a ambos, yo quisiera que los dos tuvieran la razón, pero me temo que no es así. Me temo que no es así. bueno, Desgraciadamente no es así. Solo quiero agregar una cosa. Hace unos cuantos días, México fue condenado en un caso muy famoso que está dándole la vuelta al mundo, el caso Lyon. Es histórico este caso. Hace unos días sucedió. Un tribunal de arbitraje con sede en la ciudad de Washington que condenó al gobierno mexicano a pagar una indemnización a un inversor civil, mercantil, una empresa con domicilio fiscal en Texas, pero de origen canadiense. Lo obligó el tribunal con sede en Washington a pagar una indemnización de 47 millones de dólares por una inversión que hizo de 32 millones, más intereses desde el 2015 a la fecha al 6% anual, más costas, más gastos, más daños de todo tipo. Es un fallo histórico, insisto, porque está dado en los términos del Telecán y el monto es el más grande de ese tipo. El problema es que en esta materia que ustedes tan diligentemente abordaron, pues los asuntos no van a ser de 47 millones de dólares. ¿Por qué? Porque por la sencilla razón, a mi juicio, de que las inversiones son múltiples y cuantiosas. Si los tribunales de inversión, como ese con sede en Washington, y que es al que hay que acudir en los términos del tratado, llegan a fallar en contra, no van a ser 47 millones más accesorios, van a ser cientos o miles de millones de dólares. Solo esa reflexión quería poner por el caso Lyon, que está circulando por todos lados y que ha sido objeto de análisis. Ya no hablo más, ustedes son los que saben en la materia. Gracias, Sergio, gracias, señor diputado. déjenme decirles algo al respecto. El gobierno que inicia la reforma constitucional está confiado en que va a volver a firmar contratos y permisos con las actuales empresas extranjeras, que quizás haya algunos casos de excepción que se vayan a litigios internacionales. Y está confiado en que alguna cláusula del TME que le pueda dar la razón, porque afirma que hay ilegalidad o extralimitación en los contratos, como más o menos se los describí. Pero bueno, esperemos que sea cierto, porque si no, sería malo para el país. Pero déjenme decirles algo, miren.
en el micrositio, en la página de la Cámara, hoy, en el micrositio de Parlamento Abierto, se habrán publicado ya los libros que compendian todos los foros del Parlamento. Y están todas las ponencias, a favor y en contra, con todos sus documentos de respaldo, con todas las cifras, desde luego con los perfiles de los votantes, y están por escrito y están en video. Será muy interesante y los pueden descargar ya. Les llamaron libros blancos, pero son de pastas amarillas. Y que está muy extenso, fueron 26 foros. ¿Qué es lo que hay ahí? Dos visiones contrarias del mismo asunto. Dos juicios respecto al mismo, juicios de valor respecto al mismo problema. Y dos visiones de México. ¿Cuál debe prevalecer? Mire, yo utilizo un episodio interesantísimo que sucedió con el Ayuntamiento de Valencia hace unos años en España, en la comunidad autonómica, no, en el municipio de la ciudad de Valencia, en donde el PSOE ganó la elección. Lo tenía antes el PP. Equivale más o menos a centro-izquierda y a centro-derecha, pues al estilo de los europeos. Son muy atemperadas ambas corrientes. Equivalente a esos partidos, ¿no? A esas corrientes políticas, ideológicas. Pero la regidora a la que le correspondía el servicio de agua potable hizo un planteamiento que a mí me llamó muchísimo la atención. Dijo, nosotros hicimos campaña aquí en Valencia proponiendo volver a hacer público el servicio de agua potable porque el PP lo había privatizado. El PP parecido al PAN, hasta en los colores, es una idea más bien más pro-empresarial que pro-estatal. Eso al revés. O son las equivalencias de la derecha y la izquierda en México. Dicen, pero nosotros propusimos eso y ganamos la votación. Y la gente votó pues, por nosotros, pero también por lo que proponíamos. Entonces tenemos derecho a ejecutar nuestra propuesta de campaña para que se vuelva programa de gobierno. ¿Quién tiene la razón? Bueno, pues dice el abogado Castañeda, ambas partes tienen argumentos atendibles. Bueno, sí, pero ¿cuál ha de prevalecer? Yo pregunto, ¿para qué son las elecciones? ¿Para seguir con los mismos esquemas jurídicos anteriores porque se crearon derechos adquiridos y firmando un contrato ya no se puede cambiar porque ahí vienen los tratados internacionales y las mesas de arbitraje transnacional? ¿Para qué son las elecciones entonces? El problema es que no hay en la Constitución un apartado que vincule jurídicamente la oferta de campaña con el programa de gobierno. Y creo que lo deberíamos anotar. Y que el candidato que propone A y que gana, que cumpla con A. Y si propone B, que haga lo consecuente. Pero no que no proponga nada y que resulta con que al rato, por circunstancias, ejecuta un acto de gobierno que no correspondía a lo que votaron por él. Y en este caso, la propuesta de quien ganó las elecciones de manera sobrada, en el año 18, bajo el ofrecimiento de que no haría modificaciones importantes o estructurales en los 3 primeros años, fue el que ofreció pues, revertir la reforma eléctrica del año 2013, y en esa estamos, Es otra visión de país. Y bueno, pues en los 3 primeros años tenía más fácil la votación el presidente López Obrador en el Congreso, hoy no. Y para que pase esta iniciativa, fíjense lo que les digo, ya de salida de mi parte, para que esta iniciativa diera la votación de valor aritmético que tiene que darse para que se apruebe, tiene que hacerse ajustes que contenten la visión de otros grupos parlamentarios. Con eso les digo todo. Pues sí. Muy bien, pues les agradezco muchísimo a ambos panelistas que estuvieron con nosotros. La verdad, excelente evento. Y también les agradecemos a todos los asistentes. Estén pendientes del próximo evento académico que será pues de la misma altura, ¿verdad? Del que acaban de presenciar.
Y pues les agradecemos mucho, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego, sí. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a todos, mi respeto. Buenas noches, tardes, noches. Hasta luego, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Realmente gracias.